Shalom, mis hermanos. Somos 12 tribus, una comunidad de discípulos que deseamos de corazón escudriñar y vivir la santa palabra del Señor. Hemos venido estudiando el libro de Apocalipsis, hemos trazado, conforme el Señor nos ha ido mostrando, unos rieles sobre los cuales marchar para unos lineamientos para el estudio de Apocalipsis, los cuales los tenemos en otros estudios. Hoy queremos hacer un estudio que genere fundamentos acerca del tema que vamos a estudiar. El tema que vamos a estudiar es cómo la palabra de Dios, la familia, la maternidad y la niñez están bajo ataque y cómo esta última, el ataque a la niñez y a la maternidad, son señales que apuntan al inminente regreso del Señor. Si bien es cierto, desde comunidades muy antiguas se ha practicado el sacrificio de bebés. Hoy en día, como lo trazamos en un principio respecto de las trompetas, es a nivel global y vamos a ver cómo la palabra del Señor nos va a llevar a escudriñar y a entender los tiempos que vivimos, porque estamos en la sexta trompeta, que son los tiempos actuales. La séptima trompeta ya es la venida el regreso de Mashiach en gloria y majestad. Entonces vamos a iniciar de una vez para tratar de economizar tiempo. He procurado escribirlo todo y llevarlo al grado de la lectura en lo posible, pero conozco que va a haber apuntes que irán naciendo de acuerdo a cómo el Señor vaya guiando la reunión. Entonces, Lore, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 12, 1 al 17, por favor? Sí, versión Septuaginta. Y señal grande apareció en el cielo una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas, 12. Y en vientre teniendo, grita dolorida de parto, tormentada de parir. Y apareció otra señal en el cielo, y he aquí un dragón rojizo grande, teniendo cabezas 7 y cuernos 10, y sobre las cabezas de él 7 diademas, y la cola de él arrastra el tercio de los astros del cielo, y lanzólos a la tierra, y el dragón púsose a faz de la mujer, la que estaba para parir, para cuando pariese el hijo de ella devorar, y parió hijo varón, y el que ha de regir todas las gentes en vara férrea, y arrebatado fue el hijo de ella a Dios y al trono de él. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene allí lugar preparado por Dios, para que allí la nutran días 1260. Y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles guerrearon con el dragón, y el dragón guerreó y sus ángeles, y no prevalecieron ni lugar fue hallado de ellos ya en el cielo. Y fue arrojado el dragón, el grande, la serpiente, la antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el que seduce al orbe entero. Arrojado fue a la tierra y sus ángeles con él arrojados fueron. Y oí voz grande en el cielo diciendo, ahora hecha ha sido la salud y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Mashiach, porque arrojado ha sido el acusador de nuestros hermanos, el que les acusa a faz de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no han amado su alma hasta la muerte. Por eso, regocijaos cielos y habitadores, ay de la tierra y del mar, porque ha bajado el diablo a vosotros, teniendo cólera grande, sabiendo que poco tiempo tiene. Y cuando vio el dragón que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer, la cual parió al varón. Y diéronse a la mujer las dos alas del águila, el gran buitre leonado, el grande, para que volara el desierto. Y y lanzó la serpiente de su boca tras de la mujer agua como un río, para que del río
arrebatarla hiciese. Y ayudó la tierra a la mujer y abrió la tierra su boca y absorbió el río que lanzó el dragón de su boca. Y airóse el dragón contra la mujer y fuese a hacer guerra con los demás de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Bueno, si vemos aquí al analizar, al leer, al hacer una lectura consciente de lo que se trata, el resumen de los eventos se encuentran del versículo 1 al versículo 6, pero la narrativa en detalle inicia en el versículo 7 hasta finalizar el capítulo que corresponde al versículo 17. Ahora, ¿qué está sucediendo allí? El orden de los eventos que debemos trazar y poner en resumen es el siguiente. Se inicia realmente no con la persecución de la mujer para tratar de destruir su hijo, sino con una guerra que se realiza en el cielo, donde Hasatán y sus súbditos, los que le han creído a su engaño y a su mentira, guerrean contra Miguel y los ángeles del Señor y son derrotados. Dice en el 7, hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles guerrearon con el dragón. Y el dragón guerreó y sus ángeles, y no prevalecieron. Ni lugar fue hallado de ellos ya en el cielo. Y fue arrojado el dragón, el grande, así lo dice. Tengamos en cuenta que la Septuaginta no se preocupa tanto por la interpretación como por la traducción, de tratar de ser lo más exactos posibles a la traducción. Y tengamos también en cuenta que es de las traducciones que se basan en los lenguajes más antiguos. Se enraiza en lo más antiguo. La serpiente antigua, el que se llama diablo y Hasatán. El que seduce al orbe entero, lo seduce a toda la tierra. Arrojado fue a la tierra y sus ángeles con él fueron arrojados. O sea, el dragón, habiendo sido derrotado, aún así no deja de seguir seduciendo al orbe. No deja de ser el seductor de toda la tierra. Ahora, se indica que al ser enviado, él no fue enviado, como muchos dicen, a las profundidades de las prisiones eternas. Allí está él, gusano será tu cama, gusano será tu cabecera. Tengamos en cuenta y lo vamos a ver cuando estemos analizando a cada uno de los tres elementos de las tinieblas que vienen a gobernar y a manifestar toda su fuerza y a manifestarse de manera descarada en este final de los tiempos. Veremos que el dragón, también en la palabra del Señor se habla de que el hombre es gusano. Así es de que aquí nos está diciendo y nos está corroborando que Hasatán fue enviado a la tierra, que se mueve en este nivel, que puede todavía seducir en el nivel humano y que indica también ese hecho de que seduce al orbe entero, que el fin, la meta de este es seducir, engañar en un tiempo concreto a todo el globo terráqueo. Engañar a todas las naciones, pueblos y engañar incluso a las doctrinas que se dicen ser de base bíblica, de base en la Torá. Pues él aparece como el padre de la apostasía que precede a la aparición de la primera y de la segunda bestia. Y es necesario que dentro de la apostasía, desde luego, se encuentren los elementos de blasfemia, tales como el de esconder, o como principio básico, el de esconder el nombre del verdadero y único Elohim o Dios y de su perfecta y santa palabra. En nuestros días, la palabra santa, la palabra de Dios, la Biblia, está siendo enseñada incluso bajo doctrinas que son totalmente antibíblicas. Incluso se utiliza muchas veces el versículo como excusa para enseñar retorcidas doctrinas que no se ajustan a la palabra del Señor, para acoger incluso grupos que practican el pecado y que lo único que esperan es que su conciencia se vea como cubierta por un bálsamo fresco para no sentirse tan culpables por sus depravaciones. Esta es la primera parte. Esta guerra entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus súbditos, quienes estos últimos son derrotados. Segundo,
El dragón grande, dice así, dragón rojo grande, es enviado a la tierra juntamente con su ejército de serafines vencidos por Miguel. Y por eso, todo aquel que no tiene como medida para evaluar lo bueno y lo malo, su propia vida o su propia conveniencia, sino la palabra de Jehová, y todo aquel que recuerda y ve en el Cordero, en la sangre del Cordero, el cumplimiento de la palabra de Dios y cobra aliento por ese ejemplo, este que vive la palabra del Señor le está recordando todo el tiempo a Satán su derrota pasada y su derrota futura. Por eso a Satán no puede ver a los santos ni al santo como una persona a su favor con eh, con un carácter amigable, sino que sin necesidad de que el creyente abra su boca, el enemigo tiende a huir, a retorcerse, a tratar de sembrar temor, porque sabe que el temor de Hasatán es que se le recuerde su derrota futura. Ya fue derrotado, ya el Señor lo vio caer del cielo como un rayo, y ahora quiere hacerle creer al mundo que él es el victorioso, el ganador, cuando ya su destino está trazado, es la derrota. Tercero, la expulsión del dragón y de sus siervos provoca su ira. O sea, él no viene con intenciones pacíficas sobre la tierra. Y esa expresión de esa ira se ve sobre todo al final de los tiempos. Por eso dice, sabiendo que poco tiempo tiene. En otros dice, sabiendo que le queda poco tiempo. Y querrá destruir a los más débiles. A Satán le pasa lo que pasa con la guerra de guerrillas y con lo que pasa con la delincuencia. No quieren enfrentarse a aquellos que tienen un armamento tan siquiera similar y mucho menos a los que le pueden hacer defensa, oposición, hacerlo retroceder e incluso destruir. Quieren ir contra los más débiles. Y más aún en este tiempo donde ya el tiempo se ha abreviado para las tinieblas. El tiempo que saben que el cumplimiento de la palabra del Señor, del juicio del Señor, es inminente y está cercano. Tercero, el tercer evento. Primero, Hasatán en una guerra. Segundo, es derrotado y expulsado a la tierra. Tercero, en su expulsión, cuando se provoca su ira, se expresará, dice la misma palabra del Señor, sobre toda la tierra. Dice en el versículo 10, y oí la voz grande en el cielo diciendo, ahora hecha ha sido la salud, otra versión dice la salvación, y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Mashiach, porque arrojado ha sido el acusador de nuestros hermanos, el que les acusa a faz de nuestro Dios día y noche. Tengamos en cuenta esta última parte, les acusa día y noche. ¿Por qué lo dice? Porque los ángeles están de continuo en la presencia de Dios, aun cuando Hasatán ya fue descalificado y fue expulsado de esa facultad de ingresar ante la presencia del Señor. Incluso cuando leemos el libro de Enoch, dice que los sirín no solamente fueron despojados de esa capacidad de entrar al reino de los cielos, sino que además no pueden siquiera levantar la mirada delante de la presencia del Señor. El cuarto evento es que esa ira se manifiesta primero contra la palabra del Señor. Esa palabra del Señor, cuyo idioma, el idioma hebreo, que es el original, el arameo, los originales de la palabra del Señor. Incluso se cree que los manuscritos que han llegado a nuestras manos del Nuevo Testamento en griego realmente fueron escritos en hebreo. Y que Apocalipsis incluso, aun cuando aparece en el idioma griego, se nota a leguas la mentalidad de un hebreo. Pero el hebreo fue depositado en la boca del pueblo de Israel, de las 12 tribus. ¿Por qué? Porque además, en medio de esas 12 tribus iba a nacer la palabra hecha carne, Yeshua el Mashiach. Por eso dice, y señal grande, en el versículo 1 del capítulo 12, y señal grande apareció en el cielo, una mujer. La palabra mujer allí puede indicar una niña, una joven, casada, viuda, soltera, pero evidentemente está embarazada. Por lo tanto, bíblicamente y demostrando la santidad de esta mujer, tiene que ser casada, debe tener un esposo. Esta mujer está vestida del sol. Ella misma
es luz, porque la palabra del Señor es luz a nuestro camino, porque la palabra del Señor es la que rompe las tinieblas, vence el pecado, quebranta el error, deshace las obras del maligno. Esa es la mujer, esa es la palabra que resplandece como el sol. Dice que tiene debajo de sus pies la luna. ¿Por qué la luna? Porque la luna es el símbolo de las naciones y es el símbolo de que el Señor no solamente domina las naciones, sino que somete las tinieblas, somete al pecado. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, indicando desde luego al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que jamás ha salido de los planes del Señor, del Todopoderoso. El Señor no está hablando allí de que sea muy bueno el carácter de los que pertenecen a este pueblo, porque el Señor mismo ha dicho que Él fue el que escogió a Israel, no porque fuera la mejor nación. Ahora, tampoco se identifica con el hecho que vamos a decir ahora, que todo lo que hacen hoy en día los que se conocen como judíos, que realmente es una de las 12 tribus, no cubre ni representa la totalidad de Israel. No podemos decir que ni estos ni su gobierno sean el perfecto ejemplo de obediencia a la Torá. Por el contrario, pueden ser la manifestación de la más descarada rebelión contra la palabra del Señor en sometimiento a las tendencias y a las costumbres mundanas de las cuales ya están contaminados. Luego dice, y en vientre tenido, o sea, dentro del vientre estaba embarazada, grito dolorido de parto y atormentada de parir. Miren, el momento que se vive allí es el momento entre la maternidad y el nacimiento de un bebé. Los dos elementos confluyen en el mismo tiempo y son tan importantes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el quinto evento es que la palabra de Jehová procede, de la palabra de Jehová procede el bebé. Viene el bebé. ¿Y quién es este bebé? Es Mashiach. Es Mashiach. Mashiach, quien, o Mesías, o el Cristo, quien ha venido a regir con vara de hierro, vara férrea, dice allí. ¿Y cómo viene a regir con vara de hierro? Porque no viene a consentir el pecado que ha venido invadiendo a través de la boca del dragón a todas las culturas, a todos los gobiernos y desafortunadamente a aquellas iglesias que dicen predicar la verdad de la palabra del Señor. Un dragón que hoy en día ya cuenta con todos los medios de comunicación, cuenta con todos los laboratorios, cuenta con toda la tecnología, cuenta con todo el capital y además, en su guerra contra las escrituras, cuenta con un mundo de colaboradores influyentes dentro de las naciones de la tierra. Apocalipsis 12:4 dice, y el dragón púsose a faz, cara a cara, contra la mujer, la que estaba para parir, para que cuando pariese, el hijo de ella devorar. El objetivo de tergiversar la palabra, de combatir la palabra, de destruir la eficiencia de la palabra, es que no conozcan al Salvador, que el mundo entero no conozca la salvación que viene en Mashiach. La palabra de Elohim, de nuestro Dios, al día de hoy, se desestima en su lectura. Se duda incluso, se siembra la duda de que sea palabra de Dios. Esto fue la obra de unos hombres, dicen algunos. Otros dicen, fue la obra de un hombre. Otros dicen, no, fue la obra de un gobierno, de una ideología, de un país, de un grupo, etcétera. Y en su contra se generan teorías, oígase bien, teorías no comprobadas, teorías que se creen simplemente porque son creación y son manifestación de la boca de un pseudocientífico. Meras especulaciones. Pero dicen por ahí que para el que quiere creer, una sola razón le basta. Mientras que para el que no quiere creer, ni 1000 argumentos son suficientes. Hoy en día incluso se desalienta para que las personas no ni se acerquen a la palabra. Existen otra multitud de libros que son más, llamémosle, más atractivos, son más novedosos y hay que apuntar a ellos. Incluso hoy en día, ya China, el gobierno chino, el mismo gobierno que ha sido puesto por ejemplo de cómo manejar las pandemia, eh, ahora este gobierno, el gobierno chino ha decidido que él va a crear y está generando ya, y ya tiene en circulación
una nueva versión de la Biblia que se acomoda a la ideología de dominio y de gobierno del país asiático. Incluso, tengamos en cuenta que personajes como la exdirectora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha dicho que China es el perfecto ejemplo a seguir para el desarrollo económico de las naciones, oiga palabras de ella, aunque deba morir mucha gente. Así lo ha dicho ella. Dijo, un crecimiento como el que ha tenido China, que apuntaba al 3.3 y ahora apunta al 5.5 anual, debe ser imitado por el resto de naciones, aunque deba morir mucha gente. El gobierno chino, ese mismo gobierno que menosprecia la vida de las personas, ha creado una nueva Biblia en la cual, por ejemplo, la mujer que es hallada en el adulterio ya no es perdonada por el Señor, sino que es sometida y condenada por los tribunales de gobierno. A ese punto. Ahora, si allí parara todo, pero es que ya existe y ya está en marcha la idea de que la inteligencia artificial, desde luego, ya no en China, en otro hemisferio, porque ya China lo hizo con su propia inteligencia artificial, redacte una nueva Biblia que sea moderna, porque esa que aparece de Génesis a Apocalipsis es anticuada, ya no se ajusta al hombre de hoy. Hay que redactar una nueva Biblia que sea más incluyente. ¿Por qué? Porque allí, por ejemplo, no se le consiente su desorden a los LG, BT, ¿qué más? A los L y terminan en Q. Nos toca decirlo así porque estamos bajo amenaza de que se nos corte cualquier transmisión por videos que hemos transmitido, los cuales ya han sido eliminados precisamente por tocar la verdad y dar nombres concretos. Ahora, existe este grupo con todas sus más de 200 desviaciones sexuales que integra además, desafortunadamente, integra grupos de todos los órdenes económicos de todas las ubicaciones de la Tierra, pero además de esto, este tipo de desviaciones ha ido sobre todo permeando dentro de la juventud y dentro de la niñez. Ahora, desvirtuar la palabra a través de una nueva Biblia es el sueño antiguo de Hasatán, cuando logró seducir a la mujer para que creyera más a su palabra que a la palabra que Dios le había dado como advertencia en el Edén de que podrán comer de todo árbol, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque es que obedecer una palabra es la parte fundamental para adorar a su autor. Daniel 7, 8 y 9a, por favor, Martica, ¿nos lo lees? Estaba observando los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Está indicando, y lo estamos desubicando cronológicamente, en el final de los tiempos, cuando esté próximo a venir el anciano de días para juzgar, para el juicio eterno. Sigue por favor con el 7, el mismo capítulo 7, pero versículos 8 al 9, primera parte del 9. En cuanto a los 10 cuernos, ese es el 24. Ah, pero 24, sí, 24. 24 y 25, sí. En cuanto a los 10 cuernos de ese reino, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, y quebrantará a los santos del Altísimo. Y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Intentará cambiar los tiempos,
Y serán Sí, entre dice el 25. por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Sí, dice que intentará a este cuerno pequeño, que lo está, es la interpretación que ya le da, o la revelación que ya le da el ángel a Daniel, le dice, y quebrantará a los santos del Altísimo, o sea, los vencerá. Intentará cambiar los tiempos, y Dan, es el Strong 5732 para la palabra tiempos, que son periodos definidos principalmente para cada año. Es el establecimiento, o sea, uno de los elementos por los cuales se puede modificar, es mediante el establecimiento para el inicio de cada periodo. O sea, si se modifica el momento en el cual se inicia el día, que ya fue modificado, bíblicamente el día, ¿a qué horas inicia? Inicia con la caída del sol a partir aproximadamente de las 6 de la tarde. Allí inicia el día. El inicio de la semana. Ya vimos en alguna ocasión que la misma estandarización de la semana ahora les dio por decir que la semana inicia es el día domingo. Y, y no el Shabbat. Perdón, inicia el lunes y finalizaría el domingo y no finalizaría en el Shabbat, que corresponde al día séptimo o día sábado. Y ya también los años. El año empezaba, trazado bíblicamente, al finalizar el invierno, cuando se daba la madurez de la cebada. Hoy en día está trazado para que el inicio de la semana, del año corresponda al inicio con el cual los romanos conocían las primeras sesiones del Senado. Y también intentará modificar la ley, el Bedag o la DAG, es el Strong 1882. La ley, los mandamientos, los decretos, y esto se extiende desde luego, y quiero hacer claridad, que también se extiende a la ley o a la instrucción divina que el Señor ha puesto en su palabra. Así es que una de las obras que será manifiesta por corto tiempo, es que el dominio de estas políticas o de estas ideologías darán para que durante un corto tiempo puedan modificar las cosas, pero luego vendrá el anciano de días y deshará todo lo que el hombre ha querido eh, imponer creyéndose Dios. Por eso dice la misma palabra que serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, indicando el hecho de que es un evento transitorio. Porque luego en el 26 dice, pero el juez se sentará y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El dominio que mostrará, la supremacía que mostrará será muy transitoria, pero procurará destruir la palabra, procurará deformar la santa palabra del Señor. El sexto evento dentro de ese orden es que Israel, como pueblo, como el pueblo de la lengua, para cuidar el idioma santo, para cuidar la palabra del Señor, tiene que ser enviado al desierto. Miren lo que dice en el libro de Génesis sobre Abraham, en la promesa que le reparte a Abraham. En Génesis 15, 13 al 16 dice, y Jehová dijo a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. ¿En qué tierra era? Egipto. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años, pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan. Y luego saldrán con gran hacienda. Tú, en tanto, vendrás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad, y a la cuarta generación volverán ellos acá, a la tierra prometida. Porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. La característica de la maldad de los amorreos es que ellos no invadían a los pueblos a través de las armas, sino que seducían a los pueblos con sus mujeres para que los hijos, para que al unirse con sus mujeres y con sus hombres en matrimonio, en convivencia, pudiesen conquistarles primero con su doctrina errónea, con su idolatría, y la descendencia que procrearan fuese desde ya entregada a sus dioses, a sus falsos dioses. Ya habiendo sido llevada al desierto la mujer tiene que dar a luz. Ya ha dado a luz. ¿A quién? A Mashiach. A la palabra hecha carne, a la palabra hecha vida,
Y le es dado a esta palabra hecha carne, como lo vimos ascender al tercer día, después de su resurrección, haber resucitado al tercer día después de a los 3 días y 3 noches de su sepulcro, haber acompañado a sus siervos durante 40 días y ascendido a los cielos entre las nubes. Ascendió al cielo para ocupar su lugar en el trono del Padre, para prepararnos morada, para que cuando nosotros tengamos inquietud sobre su palabra, sobre nuestro futuro, sobre nuestras cosas en cualquiera de nuestras áreas, podamos consultársela al que es la palabra hecha carne a través del precioso espíritu del autor de la palabra. Por eso está sentado en el trono del Eterno. Por eso le son dadas las alas del gran buitre leonado. El gran buitre, como ya lo vimos y no vamos a hablar con este tema, lo que evidencia es quiénes son los que están muertos espiritualmente y quiénes aún quedan con vida, o al menos con un hálito o aliento de vida para ser rescatados. Este es el que parió la mujer, este es el hijo Aarón. El que, según lo que dice Apocalipsis 12:5, el que ha de regir todas las gentes con vara férrea, y arrebatado fue el hijo de ella a Dios y al trono de él. Recordemos que el buitre leonado aparece también en Apocalipsis 8:13, donde dice, y seguí viendo y oí un águila, así lo han traducido, así como aquí también lo han traducido como las dos alas del águila. En ambos la palabra que se utiliza en el griego es aetou, que es un buitre leonado, que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz, dice Apocalipsis 8:13, ¡ay, ay, ay! O sea, qué tremendo dolor, qué tremenda expectación, o sea, cuando aparecen los ay de este tipo en la palabra del Señor, nos está advirtiendo de algo que al Señor le duele, pero que también a los que están destinatarios de ese mensaje les va a doler muchísimo. Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra. Cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los 3 ángeles que van a tocar. Alas que, como son de buitre, son principalmente alas planeadoras, impulsadas por el ruaj, por el viento, por el espíritu, para alcanzar alturas. Octavo evento dentro de la secuencia. Hasatán envía desde su boca el engaño que pretende contaminar a la santa palabra. Con su río que sale de su boca, intenta contaminar a la mujer, arrastrar a la mujer. Arrastrar también con ella a Israel, en medio de unas naciones que ya están seducidas. Por eso dice, y lanzó la serpiente de su boca tras de la mujer agua como un río, para que del río arrebatarla hiciese. Y ayudó la tierra a la mujer, y abrió la tierra su boca, y absorbió el río lo que lanzó el dragón desde su boca. Hay un elemento que es preocupante allí, y es que la palabra del Señor se mantiene limpia y pura, pero las doctrinas de la tierra misma ya está contaminada con el río que salió de la boca de Satán, con la contaminación que provino de su boca. Así es de que si queremos encontrar la verdad, la santidad, lo correcto, lo auténtico, lo que es sin mancha y sin contaminación, debemos ir a la palabra, no tanto a los hombres, no tanto a aquellos que dicen tener la facultad de ser los apóstoles de este tiempo para sentar nueva doctrina. El noveno acto o el noveno hecho es que el dragón rojo, como no puede consumar su meta de destruir la palabra de Elohim, la palabra del Señor, no puede impedir el renacer de Israel y no puede impedir tampoco el renacer de la lengua santa, esto le crea gran frustración. Como los jóvenes de hoy en día, que si le dicen que no, entonces su caprichito los lleva a sentirse frustrados. Requieren ayuda psicológica. Pero en este caso, lo que hace este dragón, al ver que incluso su meta máxima, que era la de destruir al Mashiach, no le fue concedido, entonces entra en una gigantesca ira, una inigualable furor. ¿Y qué es lo que hace? Allí lo dice que habiendo perseguido primero a Mashiach, a la palabra hecha vida, al varón que acaba de nacer, ahora persigue a la
simiente. Sigue a una simiente que en principio es una simiente general, es del globo terráqueo completo, pero que apunta principalmente a ¿quiénes? A los que guardan los mandamientos de Elohim, de nuestro Dios, y tienen el testimonio de Yeshua. A estos apunta. Apocalipsis 12:17 nos dice, y arde en ira. La palabra que utiliza allí es la palabra orgiste, 37:10 en el Strong griego, de la raíz orgizo. Es estar enojado, demostrando una ira establecida, una oposición asentada. Demostrar una oposición establecida. En ese caso, la ira que está manifestando es una ira pecaminosa, innecesaria, que se centra en el castigo. El dragón desea ir en contra, como quien quiere castigar a la mujer. Es contra la palabra de Elohim. Pero al ver que no lo puede hacer, dice, fue a hacer guerra contra los demás de la simiente de ella. La palabra que utiliza allí es loipon tou espermatos autes. Espermatos, simiente. Strong 4609, que se traduce en la mayoría de los casos, se debe traducir como cabeza la palabra niños, semilla, descendencia, familia, espermatos, esperma de un varón, de un hijo varón. Este es diferente a la palabra tecnón, 5043 del griego, que significa simplemente hijos o niños de cualquier sexo o que, sin importar el sexo, son personas que todavía dependen del padre. Utiliza la palabra espermatos, niños. Así es de que la persecución y la furia de este dragón, que no ha olvidado ni ha dejado de odiar, de sentir que quiere destruir a la mujer, o sea, a la palabra, ahora se dirige contra la familia, contra la maternidad y contra los niños. Apocalipsis 12:4 lo ha dicho. Dice, y el dragón púsose a faz de la mujer, contra la mujer, la que estaba para parir, maternidad, para cuando pariese, el hijo de ella devorar, la niñez. Pero el enemigo sabe que los más indefensos, quienes menor posibilidad tienen de hacerle oposición, son los niños. Y así como quería devorar a aquel bebé, así hoy está devorando a nuestra niñez. Hoy quieren destrozar, desmembrar, deshacer a los bebés en el vientre. Si no destruyen su vida en el vientre, lo debilitan, le introducen doctrinas destructivas, les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos ciegos, para destruir a la infancia. Incluso ya se promueve que que exista la posibilidad de la mujer en la potestad de su propio cuerpo, supuestamente, bajo esa excusa, pueda arrepentirse de haber parido al bebé y aún dentro de las 2 semanas posteriores al parto, poder eliminar al bebé. Promoviendo la igualdad, en poco menos de 50 años, se pasó de una humanidad donde se distinguía quién era varón y quién era mujer, a la búsqueda de una igualdad que incluso se da en la apariencia, que ya no reconoce que somos diferentes. En ese inestable fundamento fue el que llevó a que se determinara en todas las legislaciones del mundo lo que se conoce como el desarrollo de la personalidad. Un desarrollo que ha venido yendo, arrastrándose poco a poco, hasta ser una obligación de reconocer a cada uno dentro de su locura, su desorden, llamándolo autopercepción. Y como regla, ahora todos debemos aceptar todas estas locuras e incluso los contribuyentes debemos aprovechar que se promociona para apoyarlo, para que sea el Estado el que financie esos desórdenes psiquiátricos o esas
esos engaños, esas seducciones de los demonios. Ahora se divide a los pueblos, se polariza a las familias, obligando a que debe apoyarse ese tipo de desórdenes. Cuando la palabra del Señor ha dicho que hay de los que lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Incluso hoy en día ya se le corta la cabeza al padre o a la madre que llegue a presentar oposición a esa autodeterminación de género que tengan los menores. Todo bajo el patrocinio de una comunidad LGBT, ¿qué más? Que han alcanzado más que derechos, privilegios, que manejan los medios de comunicación, que pese a ser una minoría, a través de su show, de su espectáculo, han logrado hacer que el mundo crea que son más de los que son. Pero la verdad es que somos más los buenos, somos más los que nos oponemos a ese tipo de doctrinas. Ellos hacen sus campañas, sus marchas, acomodan el cambio de lenguaje. Entonces ya no puedo decir pilotos, sino que hay que decir pilotas. Y entonces para evitarlo, metámosle la E, entonces son pilotes. Siendo tan absurdos como llegar a jefes de Estado a decir periodistas y periodistas para hacer inclusivo el lenguaje. Un absurdo de ese tamaño. La forma fácil de creer que están cambiando el mundo. A partir de ese cambio de lenguaje, han venido acompañados de cambios sociales en la sociedad, en los fundamentos de la sociedad que es la familia, acompañados de un ataque frontal contra la figura del hombre o la figura de la mujer, llamando a género un cambio, una mentalidad de género, a lo que realmente es una inclinación, una orientación sexual llevada a los desórdenes que deberían ser tratados por psiquiatras, por psicólogos, por consejeros espirituales, antes que dejar que una sociedad sea arrastrada por ellos. Pero ahora, el que es sujeto de crítica, de examen, de reprensión, de estudio, hasta incluso de formulación médica, es aquel que no está de acuerdo con aquello. Es aquel que conoce la palabra del Señor, conoce la verdad, tiene la madurez para oponerse a todo este tipo de manipulaciones, y es aquel que no acepta la ideología de las minorías, que seguimos creyendo que la palabra del Señor es la única que tiene la autoridad y es la que define que en un principio varón y hembra los creó. Perseguir a los niños siempre ha sido uno de los signos de la adoración a los demonios, a los falsos dioses. Ejemplo de ello es la adoración al dios Moloch, al dios dinero, al dios economía, al dios fortaleza, riqueza económica. Cuando los hombres y mujeres entregaban a los brazos de Moloch para que sus hijos fueran entregados en el holocausto. Pero es que eso no es raro. Miren, ya podemos incluso nosotros encontrar ejemplo de esto cuando leemos el libro de Enoch. En el libro de Enoch dice incluso que los Nefilim, una de las cosas que hicieron y que enseñaron a las mujeres, era cómo vivir de desórdenes sexuales sin quedar embarazadas, y si por aquellas cosas salían embarazadas, cómo eliminar, cómo matar a este bebé en el vientre con un solo fin, que no se perdiera la figura delgada de la mujer. ¿Mm? Ahora, ¿todo este tipo de cosas han cambiado? No, simplemente se trajeron a la modernidad bajo otra figura. Ahora, los niños son un elemento de renta, son un elemento útil, un objeto de beneficio económico primeramente. Así, a los hijos, por ejemplo, en las familias se ha ido reduciendo el número, al punto de que hoy en día hablar de 2 hijos es hablar de muchos hijos. ¿Cómo se le ocurre tener tantos? Al punto de que las familias cada día, en el día de hoy, ya no quieren, las parejas se unen, ya no quieren tener hijos. Ahora lo que se quiere es alcanzar un desarrollo económico y ahí sí pensaremos en hijos. Por eso muchas mujeres incluso mandan congelar sus óvulos, para cuando hayan conquistado sus sueños profesionales y económicos, ahí sí pensaremos en una inseminación. El mundo moderno creó un mundo de unas necesidades ficticias,
falsas, irreales. Incluso, ya la necesidad no es el alimento, no es el vestuario. Ahora la necesidad es tecnológica. 3 ejemplos nomás les puedo poner, fáciles. Un hombre en China que vende un riñón a cambio de tener el último iPhone. Segundo ejemplo, un joven, que incluso ustedes pueden encontrar el video en Instagram, un joven que le saca cuchillo a su abuela, porque su abuela de castigo le ha quitado el celular. Arremete contra su abuela con un cuchillo. Y el tercero, una niña que le rompe y le perjudica la visión a su profesora, porque su maestra le ha dicho que deje de ver videos mientras están en clase. ¿Mm? Porque ahora las prioridades están enfocadas en un aparato de distracción, un aparato que fue inicialmente supuestamente hecho para la comunicación y que lo que ha hecho es romper la comunicación. Ahora, una señal de éxito ya no cobija a la familia. La señal de éxito cobija a las posesiones, pero no a la familia. Hoy se prefiere, cuando se une una pareja, tener una mascota a tener un hijo. Adoptar un perro de la calle antes que a un niño abandonado. Es preferible proteger, amparar, sentir misericordia por el gatico que por aquel niño que ha sido abandonado o que ha sido víctima del fallecimiento de sus padres o que padece necesidad o que se encuentra en un albergue o que se encuentra en un orfanato. ¿Para qué sentir misericordia por este? Si es que ¿quién los manda a tener hijos? Si no tienen capacidad económica, ¿para qué tienen hijos? ¿Quién los manda? Como si la culpa fuera del niño. Ah, pero uno dice, cuando ven al niño, no le extienden la mano porque prefieren extendérsela a un perro, al cual lo pueden desechar, enviar, al cual puede que sientan un cariño auténtico. Pero es que no eso no puede reemplazar. No significa que no se pueda sentir amor por los animales, pero eso no puede reemplazar, ni puede ser excusa para no sentir el amor, el afecto por un hijo. Niños que se revuelcan en medio de toneladas de basura, de desperdicios. Esos mismos desperdicios de aquellos que invierten dinero en todo eso, en los mejores celulares, en distinguirse por su ropa, por su moda, por sus eh, relaciones, olvidándose que toda esa moda, todas esas posesiones, no solamente rápidamente en este tiempo están ya haciéndose obsoletas, sino que además, como diría la palabra del Señor, ladrones que minan y hurtan pueden arrebatarles sus propiedades. Ya no se determina. Hoy en día, de manera clara, han querido confundir y decir, ya no existe la línea marcada entre un hombre y una mujer. Ya no es como el niño nazca. Incluso se dice, esa es una mujer biológicamente hombre. Biológicamente hombre. Están diciendo con esto que para la naturaleza es imposible no distinguir entre un hombre y una mujer. Incluso cuando se analizan los restos de fósiles de hace miles de años, se puede distinguir quién es hombre y quién es mujer. Pero para poder conquistar los terrenos marcados para uno u otro, entonces ahora la línea tiene que ser difusa. Como si el hombre pudiese parir, procrear, tener prole, o como si la mujer pudiese tener las mismas capacidades, la misma forma de pensar, el mismo raciocinio que un hombre. Somos de naturalezas diferentes. No solamente es el cuerpo, es nuestra mentalidad. Querer ser del otro sexo requiere una intervención invasiva. Pero ahora se le alienta ya no solamente que la mujer conquiste los terrenos que algún día fueron propios del hombre, algún día lo fueron, sino que además se parezca al hombre, abandone su feminidad. Y al hombre se le ha dicho que también tiene la forma de explorarse sexualmente haciéndose como una mujer. A la mujer se le ha querido incentivar que esté ocupada en una fábrica, una empresa, una oficina. El hombre tiene que también producir, porque somos iguales.
Pero nadie ha considerado que en la casa queda el hijo solo, sin quien lo eduque. Dejan la carga de la educación a un celular, a un televisor, a las escuelas y colegios, donde hoy prevalece la bandera multicolor, la bandera del arco iris, y hasta se les arrastra como un río que sale de la boca del dragón a practicar los desórdenes y los desvíos que promocionan aún bajo la cobertura de las leyes de una nación. En Colombia, por ejemplo, ahora en las marchas, teniendo nosotros como cabeza de la alcaldía de la capital de Colombia a una lesbiana casada con otra mujer que es senadora de la República, alegan y marchan diciendo que exigen la inmediata implementación de la ley integral trans, una ley que ya en muchas naciones está, una ley que es exigida en los países y que tiene como elementos que, además de muchas otras cosas, el hecho de que dentro de los centros educativos se instruya a los niños a la enseñanza de ese tipo. Y que aquel padre o madre que se oponga, se le quite la patria potestad por oponerse a las corrientes que exigen que el niño se identifique con un sexo que no le es propio. Ahora, un niño de más de 6 años tendrá la conciencia para elegir correctamente y autodeterminarse. Pues eso es lo que busca este tipo de leyes. Que a partir de los 6 años, el niño pueda elegir el sexo diferente al biológico. Que deba ser financiado en sus operaciones. Que deba ser apoyado mediante introducción hormonal. Que deba ser reconocido en su nuevo sexo. Que se le pueda facilitar una nueva identidad. Y que todos los cambios sean considerados como una madura decisión. A veces yo me pregunto y digo, bueno, vamos a suponer esto. Un hombre es enviado a la cárcel por violar a una mujer. Si decide identificarse con el otro sexo y cambiarse toda su identidad al otro sexo, debe quedar libre, porque es imposible el acceso carnal violento, por ejemplo, de una mujer con otra mujer. Eso no se da. Entonces, no calificaría dentro de la violación. Puede calificar incluso dentro de una agresión física, dentro de unas lesiones personales, pero no más. Lo difícil, lo duro, es que esto ya abarca a muchísimos países. En todos los salones legislativos, en todas las salas y los auditorios legislativos, se alimenta la ideología trans. Se preparan médicos, se preparan psicólogos para que alienten a la persona que llegue con la más mínima duda o con el más mínimo malestar o que se sienta insegura de algo en su vida, de una vez la dirigen hacia el hecho de que es que está en un cuerpo equivocado. Los convencen para que inicien el cambio, para que sean un mercado para las farmacéuticas, para que sean un mercado para las clínicas, para que sean un mercado nuevo a explorar dentro de toda la moda con la que hoy en día se mueve el mundo. Como si ese cambio fuese propio de la persona humana. No es propio porque tiene que ser influenciado y forzado a través de esos medios. Es un cambio que debe ir acompañado de cirugías, formulación hormonal, donde incluso se llega a la feminidad, a lo drag, al extremo. Y la masculinidad a través de una mera faloplastia, que así se llama, la postura del miembro genital masculino, que requiere de injertos y conexiones que el mismo cuerpo no puede realizar por naturaleza. Va más allá de dos mujeres buscando una satisfacción a través de artificios. Es la transformación de la persona de una manera irreversible y en la cual confían que sea la decisión sabia de un niño de 6 años. Ha sido aceptada una ideología tan ilógica que solo mediante intervenciones profundas, invasivas, se pueden aproximar a aquello que supuestamente, por naturaleza, es su propia identidad. Supuestamente. Alguien decía
que qué pasa si una persona llega, una mujer llega teniendo un aborto a una clínica y le preguntan con qué sexo te identificas y ella dice, es que me identifico con el sexo masculino, yo soy un hombre. Entonces el médico está forzado más bien a revisar los testículos que no tiene. El médico está obligado a decir que es la próstata que está inflamada, que no tiene. Está dispuesto a dejarla morir porque es que es un aborto lo que viene experimentando la mujer, que se identifica como hombre. Y si le dice que es un aborto, está inmiscuyéndose en la elección que ha hecho en su libertad esta persona. Señores, lo que se es, se es. Lo que venimos desde la matriz de nuestras madres, eso somos. El Señor solamente hizo varón y hembra. Apocalipsis 12, 1, 13 nos dice, y señal grande en el cielo apareció, una mujer. Y en el 2 dice, y en su vientre teniendo, grita dolorida de parto y atormentada de parir. Versículo 3, y apareció otra señal. Aquí ya estamos hablando de dos señales en el cielo. Un dragón rojizo y grande. La palabra que utiliza allí para señal es semellón, semellón mega, una gran señal. Un semellón es un signo, es el Strong 4592, una marca, un distintivo, una señal que normalmente es milagrosa, que no permite oposición, que es auténtica, que autentica algo. Por lo tanto, semellón, señal, se enfoca en el final, o sea, en lo que persigue esa señal, lo que logra conseguir con esa señal. En la palabra del Señor se utiliza muchísimas veces para autenticar el propósito de Dios eterno, pero también para autenticar y para recalcar, para hacer manifiesto lo que quiere hacer, lo que se quiere hacer desde las tinieblas. La mega señal es la de una mujer en el cielo en los últimos tiempos dando a luz. Pero también la mega señal es la del dragón en oposición a la mujer. Lore, ¿nos regalas por favor Lucas 2, 11 y 12? Sí, ¿me escuchan? Perfectamente. Hoy nos nació en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Y esto os será la señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Resulta ser de que esto lo están diciendo los ángeles, lo están diciendo a los pastores. Pregunta, para el tiempo moderno, para la mentalidad de cualquiera, ¿no es más grande como señal la aparición de ángeles que la de un bebé recostado en un pesebre? Pues la lógica humana, la que menosprecia la palabra, la que puede menospreciar el valor de Mashiach, de Mesías, puede pensarlo así. Pero ojo, porque la señal real es el niño. No es ni el pesebre, no es sus padres, no es el anuncio de los ángeles. La señal real es el niño, es Mashiach, es el Señor. Es la señal visible a través de un niño de que el Señor, el Eterno, se está manifestando a los hombres. Es la señal que se hace visible en lo que se ve en los niños aún gestantes y los recién nacidos. La inocencia, la verdad, la autenticidad que han querido destruir con todo este tipo de políticas que proceden y que tienen como única fuente las tinieblas. La edad de los niños hasta aproximadamente los 7 años es considerada la edad de la inocencia. Para los romanos y griegos, en aquel tiempo en que se escribe la palabra del Señor, la infancia duraba hasta los 7 años. La pueritía o pueritud abarcaba desde los 7 años hasta los 14. La adolescencia, que nos va dando esperanzas, la adolescencia de los 14 hasta los 25 años. Y la juventud o la juventud va desde los 25 hasta los 50 años. Y aquí en adelante, senior es la característica de los grupos. Pero la edad de la inocencia va hasta los 7 años. Y queremos que niños que todavía deben estar jugando, deben estar compartiendo con sus amigos en el kinder, que deben estar aprendiendo las vocales, ya decidan acerca de su propia sexualidad, portándoles, entregándoles en las manos una banderita multicolor en en las marchas de junio. Dura circunstancia para la humanidad.
Por favor, Martica, ¿nos regalas Marcos 13, 3 al 6? Y sentándose en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: dinos, ¿cuándo será esto y cuál será la señal de que todo esto esté a punto de cumplirse? Entonces Yeshua comenzó a decirle: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, y engañarán a muchos. Miren que Marcos es como el Mateo 24, o sea, son las señales que preceden al fin o que indican el fin de los tiempos. Y aquí nos advierte sobremanera, hace énfasis en no dejarnos engañar. No permitir que el seductor, que es a Satán, que es la mentira, que son sus seguidores, invada nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta, nuestros principios. En no dejarnos seducir por la obra mentirosa del dragón rojo que gobierna desde su egoísmo, desde la avaricia, desde la ambición, que engaña a ciertos peoncitos que se creen los gobernadores de la tierra, grupos pequeños que se hacen llamar selectos, pero que realmente son selectos por la turbiedad de sus pensamientos, por lo enlodado que está su corazón, la insensibilidad que tiene su corazón hacia los demás. Y solamente defienden su propio interés, su interés económico, su avaricia, su beneficio, que se muestran incluso como modelos de éxito a seguir, siendo ellos mismos esclavos de un dragón que no conoce de amor, no conoce de misericordia. El mismo dragón de la cabeza con 7, perdón, de que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos y que tiene 7 además. Pero miren, todo esto en Marcos 13 es cómo el Señor nos va revelando y nos va advirtiendo de qué acontecerá al final de los tiempos. Martica, ¿podemos seguir con Mateo 13, por favor? Marcos, perdón, 13. Marcos 13, 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en todas partes, y habrá hambres. Estos son principios de dolores de parto. Esto no es la señal real del fin de los tiempos. La gente incluso se anuncia cuando ve terremotos, guerras, incendios, no sé qué, cambio climático, que pues, la película. Entonces esto dicen señales apocalípticas. Señores, el Señor de señores y Rey de reyes lo ha advertido. Este solamente es el principio. Ha acontecido y viene aconteciendo. No menosprecien esas señales, pero tampoco se enfoquen en ellas. Enfóquense en estas. Por favor, Martica. Marcos 13, 12 al 14. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Y el 13. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe ser, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora quiero aquí que nos enfoquemos en esto. Judea solamente tuvo 2 tiempos en estos 2000 años en los cuales existió. En la época de los romanos, destrucción del templo en el 70, expulsión de los israelitas del pueblo de las 12 tribus en el 135 y la diáspora de estos, y luego vuelven a hacerlo 1945, retorno a la Tierra Santa. Entonces era imposible que se citara a Judea en alguno de los intervalos entre esos 2 tiempos. Pero ¿qué es lo que dice? Dice, el hermano entregará, o sea, es poner en las manos de otro, que tiene la autoridad ¿para qué? Para causar la muerte a su hermano. El padre entregará al hijo también a la misma muerte. ¿Y cómo lo hace? Mediante el hecho del abandono, de no darle la educación que corresponde, no darle el ejemplo. Es, por ejemplo, también una forma de entregar a los niños a la muerte, el aborto. El entregarlos en manos de la televisión y otros para que los eduquen y los eduquen en la muerte. Pero miren hasta dónde se llega. A que los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán.
Se considerarán esos hijos, esa juventud, como los portadores del derecho de discriminar a los mayores, de hacerlos catalogar como inservibles, de hacerlos catalogar como cargas y de poder disponer de la vida de los adultos, de los mayores. Un menosprecio a la ancianidad, pero principalmente un menosprecio a la figura del varón. Y estamos en los tiempos en los cuales importa más la figura de mamá que la figura de papá, porque casi siempre papá es ausente. Y cuando está presente, en muchos casos, simplemente se somete a lo que diga mamá. Ahora, dice que cuando veamos la abominación desoladora, en el lugar donde no debe ser, el lugar donde no debe ser es el templo. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. Ha habido dos ejemplos de lo que es la abominación desoladora y viene la tercera, que es la que corresponde a los tiempos del fin. Antíoco Epifanes, y cuando vemos en el 135 con Adriano, cuando se levanta una cerda, la pone sobre el lugar donde estaba la explanación del templo, en forma de demostrar el repudio, además de levantar estatuas de el dios Júpiter, al cual lo consideraban por encima de cualquiera de los dioses, y en ofensa al único Dios verdadero, a Jehová, era que la levantaban allí. Pero vendrá un día en el cual otro se levantará y se pondrá en el lugar de Dios y hará borrar todo lo que es, o sea, eliminar del lenguaje todo lo que representa a cualquier Dios que no sea Él. Pero veamos la señal más preponderante, más visible, en Marcos 13:17. Por favor, Martica. Y hay de las que están encinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Miren, cuando todo esto sucedió en la época de Antíoco Epifanes y en la época de Adriano, efectivamente los niños eran estrellados contra las peñas. Los vientres de las mujeres eran abiertos para eliminar e incluso en muchos casos lo que les sacaban en la matriz para impedir que se pudiese reproducir más adelante. Pero esto solamente sucede para que recordemos los signos que el Señor ha puesto para identificar los tiempos. Ahora, un signo visible, innegable, es la mayor agresión, el estar bajo mayor amenaza, las madres y los bebés. Pese a que hoy en día se habla de la llamada igualdad de género, que realmente todo esto viene después, así lo dice la palabra del Señor en el orden de los versículos, de la intolerancia generacional y de la generación rebelde. Se levanta esta generación rebelde, esta que no tolera a sus ancestros ni quiere y que critica todo lo que pensaron sus antepasados y que considera mal toda la estructura que se ha trazado con sus antepasados y que se considera con el mérito necesario para matar todo aquello. Esta generación se levanta. Y juntamente con esta generación se levanta la agresión, la amenaza contra la maternidad y contra la niñez. Se suman dos cosas allí. Se suma el hecho de que existe una autoridad que considera posible y se considera con el derecho de dar muerte, muerte a los derechos, muerte al valor bíblico, muerte a la verdad, muerte a la persona. Y se le suma a esto el creer que cada quien, toda la juventud de hoy en día y todos los rebeldes están bien. Todos los que se rebelan están bien. ¿Y por qué están bien? Porque ellos se abrogan el derecho de ser operadores legales, de dictar sentencia de muerte solo porque ellos encuentran en el otro oposición, o porque el otro no cumple con las metas que ellos se han trazado, o porque simple y llanamente destruir al otro me hace sentir más poderoso. Una actitud egoísta que solamente puede proceder del río que absorbió la tierra y que provenía de la boca del dragón. Una característica de los pueblos paganos era que la forma de adorar a sus dioses, a los dioses de lo alto, a los dioses que venían del cielo, que es la traducción para Nefilim, los que vienen de lo alto, exigían ser agradados y homenajeados mediante el sacrificio de vidas y principalmente de bebés y de niños como ofrenda. Pero ya en ese tiempo era repudiado por el Señor. Incluso hoy en día todavía es repudiada una práctica en la cual se
se levante un altar y se le sacrifique esa vida a algún dios. Ah, pero aceptamos el aborto. Esa es una posibilidad para mantener el ritmo de vida, de placer, de desorden, con el cual el mundo de hoy cree que está viviendo su éxito. O en la forma, la excusa perfecta para prevalecer la salud de la madre, de mantener posibilidades que la madre siga siendo productiva económicamente, pueda ejercer su profesión, cuando en realidad lo único que están haciendo es rindiéndole culto al dios Moloch, en lugar de obedecer la palabra del Señor, de amparar la vida y de defender al menor. Los seres de lo alto, los vigilantes que procrearon con las mujeres y tuvieron a los caídos de lo alto, a los nefilim, siembran todavía el mismo temor que narra Enoch para el principio de los días del hombre. Ante circunstancias externas o principalmente ante una posibilidad de una adversidad, debían hacerse sacrificios, principalmente de bebés. Hoy en día a las personas no les interesa la vida del bebé mientras mantengan su estatus, su nivel económico y sus necesidades, principalmente creadas por una sociedad, no reales, se encuentren satisfechas con lujos. Da la misma comunicación el teléfono que vale $100 al teléfono que vale $1,500, $2,000. Pero la calidad de la cámara, pero la calidad de los juegos, pero la recepción del internet, pero todo ese tipo de cosas para las cuales inicialmente eran los gadgets del celular y que ahora se han convertido en las razones de tener un celular y la esclavitud de las vidas durante las 24 horas del ser humano, en el trabajo y en cualquiera que sean las circunstancias. Dice en Marcos 13, continuando 19-23, para que entendamos que la señal de las mujeres que estén a punto de dar a luz, que estén en embarazo, y de las mujeres que están amamantando, es la señal que precede a ¿qué? Precede a Marcos 13, 19-23, que nos dice, por favor, Martica, Marcos 13, 19-23. Porque aquellos días serán una tribulación tal cual no ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni jamás la habrá. Y si el Señor no acortara esos días, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos que eligió, acortó aquellos días. Y entonces, si alguien os dice, mira, aquí está el Mesías, mira, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y darán señales y prodigios a fin de extraviar, si fuera posible, a los escogidos. Pero vosotros, estad alerta, os lo he predicho todo. La señal de que estamos iniciando la tribulación, esa tribulación que es incomparable con cualquier otra circunstancia, es la persecución de los niños y de la maternidad y de la maternidad. Esa, porque lo que dice allí ese es el principio. ¿Qué es lo que sigue después de ese principio? Sigue el hecho de que aparecerá, aflorará, se manifestará abiertamente el falso Mesías y el falso profeta. Se manifestarán abiertamente antes de la venida de aquel que un día fue el niño en el pesebre y que ahora viene en manifestación gloriosa como varón cabalgando con una marca en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y que viene a gobernar sobre la faz de la tierra. Nuevamente la señal del niño. Nuevamente, el niño, la muerte de estos niños y su persecución marca el inicio de lo que se conoce como, o la que ha sido marcada como la gran tribulación. Vuelve la misma señal. Ahora, Mateo 13 y Marcos 24 manifiestan en armonía las señales antes del fin. Voy a leerles Mateo 24, 19 al 32. Dice, ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de Shabbat, porque habrá entonces una gran tribulación,
cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Es la última. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos, se abreviarán aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, el Cristo está allí, o allí, no le creáis. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuere posible, son capaces de hacerlo, si fuera posible, a los mismos elegidos. Fueron elegidos, pero descuidaron las señales. Mirad que os lo he predicho. Allí está, ya estamos advertidos. Así que si os dicen, está en el desierto, o que simultáneamente dice, no salgáis, o que simultáneamente está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? Porque dice que la aparición del Señor, su venida, será como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, miren, esa marca de los bebés es el inicio de la tribulación. Pero inmediatamente después de aquella tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos, las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces se golpearán el pecho todas las razas se golpearán porque todas estarán en pecado de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con sonora trompeta, séptima trompeta, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro, los que no hayan sido corrompidos o los que no hayamos sido corrompidos. Luego dice, de la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca, que Él está cerca. Él está a las puertas. La señal de esta persecución de niños no es algo que el Señor procure, busque. No, es porque la maldad del hombre ha llegado a tal punto que el Señor no desconoce el actuar del hombre, no desconoce la destrucción que el hombre mismo ha ido programando y que ha ido promocionando. La tribulación es la selección que se hace del grano, eso es pasar por el tribulón. Por lo tanto, afecta a uno y otro grano, al grano bueno y al grano malo. Pero solo es la forma como el Señor está apartando su trigo. Es la forma en la cual, por causa de ese trigo, el Señor acorta los días que ese efecto, esa tribulación, habrá de acontecer. Ahora, ¿pero cuál es la señal que precede? La señal que precede es la persecución y la condena a los bebés y a la maternidad. Juntamente, desde luego, con la pérdida del valor de la familia, con la pérdida del valor del varón y de la mujer, que es acompañada, desafortunadamente, por una generación soberbia. Lore, ¿nos regalas, por favor, Segunda de Reyes 8:12? Sí. Y Hazael dijo, ¿por qué llora mi señor? Entonces respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y rasgarás el vientre a sus mujeres encinta. Nuestro Elohim, Ha-Elohim, nuestro Dios, aborrece el aborto. Aquí está narrando el hecho de que el profeta va y habla con el general Hazael y reconoce en él que éste tendrá por cuestión matar a los jóvenes, estrellar a los niños y abrir el vientre de las mujeres que están en embarazo. Destrucción de la maternidad, persecución de la niñez, deformación de la juventud. Y el Señor, como el profeta, a través del profeta expresa su dolor.
El Señor aborrece el aborto. El Señor aborrece la destrucción de la maternidad. El Señor aborrece el engaño en que están sometiendo a nuestros jóvenes, a esta generación. Por favor, Martica, ¿nos regalas Amós 1:13? Ok. ¿Cuál era? Así dice el Señor: por 3 transgresiones de los hijos de Amón y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres en cinta de Galaad para ensanchar sus fronteras. Una forma de ver cómo se manifiesta el deseo del hombre por someter a los demás, es el hecho de que desea destruir la maternidad, impedir la maternidad, matar, abrir los vientres de las mujeres en cinta. El aborto y la destrucción de la maternidad, la destrucción, la agresión contra la niñez, son frutos de la ambición, del egoísmo, de la carnalidad animal, mundana, satánica, que el mundo materialista de hoy ha querido poner como si fuera lo correcto. Y desafortunadamente, incluso en las iglesias se acompaña y se alienta, se impulsa ese tipo de mentalidades, ese tipo de errores, ese tipo de desfiguraciones de la verdad. Segunda de Reyes 15:16 dice: entonces Manahem hirió a Tifsa y todos los que estaban en ella, es la ciudad de Tifsa, y todos los que estaban en ella y en sus alrededores desde Tirsa, porque no le abrieron las puertas. No se tiraron como si estuvieran adorando a un rey, a un dios. Por eso la hirió y abrió el vientre a todas las mujeres que estaban en cinta. Como cuando un león llega y toma el control de un grupo, de una manada, lo primero que hace es destruir a los hijos del anterior rey. Así actúan los egoístas, así actúan los mundanos, así actúan los caprichosos, los que se creen que están puestos para dominar, los que se creen superhumanos, aquellos que trascienden para buscar su propia eternidad. Esos son los mismos que han menospreciado y han querido destruir la maternidad. Y han puesto a la mujer a que viva tan dependiente, tan ocupada, que menosprecie el hecho de tener familia y se enfoque en el hecho de tener posesiones. Luigi, si puedes, me regalas Oseas, me puedes colaborar con Oseas 13, inicialmente del 1 al 4 y te saltas al 9, por favor, inicialmente. Sí, dice, cuando hablaba Efraín, cundía el terror, se había impuesto en Israel, pero se hizo culpable con Baal y murió. Y todavía continúan pecando. Se han hecho imágenes fundidas con su plata, ídolos de su invención, obra de artesanos, todo ello. Ellos dicen, sacrifiquen hombres, pues los becerros enviados han fallado. Por eso serán como nube mañanera, como rocío matinal, que pasa como paja aventada de la era, como lágrimas que se evaporan. Pero yo soy Yahweh, tu Elohim, desde el país de Egipto, no conoces otro Elohim fuera de mí, ni hay más adorador que yo. Yo te conocí en el desierto, en la tierra ardorosa. Tu destrucción, ¿quién la remediará, Israel? Porque solo en mí estaba tu socorro. Hasta ahí vamos ahorita a entrar para otra, porque lo que vamos a seguir puede ser iniciando en el 13:16 y en otras versiones es 14:1. Pero miren, hasta aquí lo que el Señor está diciendo es cuál es el fundamento de lo que va a narrar a continuación. Lo que va a narrar es que todos los pueblos, o el pueblo en ese momento, se estaba dejando inclinar por el terror, por el temor. Recordemos lo que narraba Enoc en el libro de Enoc. Dice que lo que hacían los nefilim era sembrar terror, se alimentaban del temor que generaban en los pueblos y con eso se fortalecían. Aquí dice que se hizo culpable con Baal, nombró como esposo
a un Dios falso, al Dios de las tinieblas, y por eso fue su muerte. Pero no se detienen allí, dice que continúan pecando. Ahora sí, por favor, Luigi, en el mismo Oseas 13:16 o 14:1 hasta el final, por favor. Y dice, rea de castigo es Samaria, porque se rebeló contra su Dios. A espada caerán sus niños estrellados y reventadas sus mujeres en cinta. Vuelve, Israel, a Yahweh tu Dios, pues has tropezado por tus culpas. Tomad con vosotros palabras y volved a Jehová. Decidle, quita toda culpa, toma lo que es bueno, y en vez de novillos te ofreceremos nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos ya a caballo, y no diremos más, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos. Oh tú, en quien haya compasión el huérfano. Yo sanaré su infidelidad, los amaré graciosamente, pues mi cólera se ha apartado de él. Alguna vez decíamos que la palabra maldición realmente lo que significa, lo que puede significar es que la persona se aparte de la protección que Elohim, que Dios, que Jehová tiene sobre cada uno, se aparte. Y por lo tanto quede expuesto a la maldad de sus adversarios, que son principalmente adversarios desde la línea espiritual, desde fuentes espirituales. Así es de que allí la muerte de los niños que son estrellados y el hecho de que la mujer encinta sea abierta es un signo de que el hombre se ha apartado, de que el pueblo de Israel, en este caso, y los pueblos de la tierra, se han apartado del Señor. Han dejado de recibir la protección porque se han rebelado contra el Señor. Porque han dejado de reconocerle como el único y verdadero Elohim, el único y verdadero Dios. Pero ¿qué pasa? Dice, por favor, les invito a que no se respalden más en fuerzas humanas, en que volvamos al Señor, en que regresemos nuevamente a aquel que nos recoge como adoptando a un huérfano, en aquel que puede sanarnos, limpiarnos de toda nuestra infidelidad, aquel que nos ama pese a nuestra maldad, aquel que ha dicho, ya no siento contra ustedes ningún tipo de ira, cólera, sino que les amo con amor eterno. Y por eso se los he mostrado entregando a mi Hijo en aquel madero, para perdón de pecados, para reconciliación con el Eterno, porque por eso el velo se rompe de arriba hacia abajo, para que regresemos a sus tiernas y protectoras manos. Ahora, ¿por qué destruir a la niñez? ¿Por qué tanto afán de deformar la familia? Y de en ese camino de deformación, promocionar y hasta pagar por esa destrucción. Pagar y disponer de la ejecución de abortos, de callar las voces que están en contra del aborto, al punto de que ahora se promueven incluso legislaciones abiertamente asesinas del neonato, abiertamente asesinas del gestante, abiertamente asesinas del futuro, que son los niños. Porque la eugenesis es un criterio hoy en día médico y social. Solamente nacerán los mejores. ¿Mejores para quién? Mejores súbditos para una sociedad hoy en día corrupta desde su cúspide, desde sus élites. ¿Por qué arrancar a los niños de sus familias a través de los secuestros? ¿Por qué arrancar a los niños de sus familias a través del abandono? ¿Por qué no brindarles el amor del lugar en donde más seguros se pueden sentir, que es el vientre de una madre o el seno de un hogar? ¿Por qué abusan de los menores verbal, física y hasta sexualmente? ¿Por qué los convierten en una moneda de intercambio para la satisfacción sexual de depravados que merecen la pena de muerte? ¿Por qué en pleno siglo XXI debemos reconocer, y no puede, es inocultable ya, el comercio de esclavos, donde principalmente a niños se les lleva prisioneros
para que a la fuerza trabajen en en las tareas más pesadas, en minería, en agricultura, en fábricas. ¿Por qué convertir a los niños en fuentes de artículos de belleza, como el conocido adenocromo, que nace del temor, de niños llevados al extremo del terror para generar más adrenalina? ¿Por qué seguir mitos sin fundamento y encontrar, como encontraron y se reporta hace poco, cajas donde venían polvos de bebés deshidratados abortados? Porque según el comercio en China, esto le genera potencia sexual al varón. Lo único que genera es muerte, asesinatos, comercio de los seres más inocentes y más débiles, más frágiles de la creación. ¿Por qué hacer a los niños unos adictos desde la más temprana edad? Adictos a hormonas, adictos a drogas, adictos a violencia, adictos a la mentira. ¿Por qué volver los artículos de comercio sexual a través de videos y de prostitución infantil? ¿Por qué llevarlos al punto de que cuando ya son inútiles, cuando ya no les prestan tanta renta en esa esclavitud sexual, nos desmembran, les extraen órganos, los vuelven elementos de placer de aquellos depravados que disfrutan destruir vidas, matar? ¿Estás en parte de un comercio multimillonario que se basa en la muerte, la destrucción, la depravación, la pérdida de toda sensibilidad? ¿Por qué sexualizar a los niños y convertirlos en trofeos trans? ¿Por qué se permite que en los lugares donde se deben sentir más seguros, que son en la escuela y en el hogar, se les deforme su inocente personalidad? Y se crea que aquel que biológicamente nació niña debe confesar desde su más temprana edad que está en el cuerpo equivocado. ¿Por qué se le ve a las madres que arrastran a sus menores hijas a las garras de la comunidad de la banderita multicolor? ¿Por qué se exhiben a los niños en trajes que son inapropiados para su edad? ¿Por qué se les sexualiza a través de sus vestimentas y de su comportamiento? ¿Por qué no se les permite ser niños inocentes? ¿Por qué no se les defiende en su inocencia y en su fragilidad? ¿Por qué las leyes menosprecian a los menores, a los niños, entregándolos a los depravados? ¿O será que nuestros líderes, nuestros legisladores serán los primeros depravados de todos los grupos? Lore, por favor, nos regalas Mateo 18 y vamos del 1 al 13, por favor. Mateo 18, del 1 al 13, por favor, Lore. Ok. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, más le vale que le cuelguen el cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan a lo profundo del mar. Del mundo, por los escándalos es forzoso, ciertamente que vengan escándalos, pero ¿por quién el escándalo viene? Pero hay de aquel hombre por quien el escándalo viene. El escándalo viene. Sí, ¿sigo? Sigue, por favor. Sí, pues, tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con los dos manos o los dos pies, ser arrojado en el fuego eterno.
Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos. Ser arrojado a la gehenna del fuego. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. Amén. Miren, yo creería, y lo reconozco yo, que he sido mal instruido en varias partes de lo que acabamos de leer. Siempre he creído que habla de cualquier oveja que se pierde y por lo tanto deja las 99. Pero el Señor, si lo leemos en contexto, viene hablando de los niños, viene hablando de la infancia, viene hablando de los frágiles y débiles neonatos. Viene diciendo, ¿cuál es la oveja más importante? La oveja más importante no es el adulto que entrega la ofrenda en la comunidad. La oveja más importante no es aquel que más produce en medio de la empresa o de la fábrica. Son esos pequeños a los cuales no debemos menospreciar. ¿Y por qué no debemos menospreciar? Porque dice que ellos puede que no hablen bien, puede que no tengan las palabras para expresarse delante del trono, pero sus ángeles, sus mensajeros, que están delante de la presencia del Señor, le están presentando al Señor de continuo la guardia, el cuidado que extienden sobre esos niños. Ojo a los violentos. Ojo a aquellos corruptos que vienen contra los niños. La ira del Señor está encendida contra aquellos que destruyen a la infancia. Miren que el Señor mismo les dice, mejor les fuera entrar al reino de los cielos mancos o cojos o tuertos o ciegos que irse a la gehenna, a la condenación eterna por haber hecho mal uso contra los menores, destruyendo a los menores. Porque el que a un niño recibe, dice el versículo 5, al Señor es al que está recibiendo en su casa. El que escandalice, el que ponga tropiezo a uno de estos menores, le es tal el tamaño de la ira del Señor que está contra esta persona, que mejor le fuese que se atase una piedra de molino de las que los arrastran los asnos y se lanzase al mar, se ahogase, pagase con su muerte la pena que está causando. El principio de este versículo es, Señor, ¿quién es el más grande en el reino, el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor dice, el mayor, el que tiene mayor importancia, el que tiene mayor relevancia para el Señor, al que mira con mayor misericordia, con mayor cuidado, con mayor celo, es a un niño. Porque si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuánta inocencia destruida, violentada, agredida. Cuánto dolor causado al Señor. Y todavía esperamos que el Señor se quede quieto de brazos cruzados, como lo hace muchísima gente que tiene una emoción pasajera, incluso muchas veces de misericordia por el niño, pero no es capaz de levantar su voz para declarar el compromiso y actuar conforme a ese compromiso en defensa de los niños. ¿Quién es el más importante y debería ser el más importante en una comunidad, en una iglesia? El niño. Pero desafortunadamente es al niño al que más se menosprecia. Es que el niño que va a entender, ¿cómo le vamos a explicar la palabra del Señor? Mejor mandémoslo a algún lado a que vea peliculitas, a que escuche cancioncitas y haga ronditas. A los jóvenes hay que darles entretenimiento. Al niño, al joven hay que darle una casi que terapia de grupo para que consiga amigos y, ¿por qué no?, que consiga una pareja, una novia. Y se le menosprecia para la instrucción de la palabra del Señor. ¡Ojo! Ojo a aquellos que se hacen llamar pastores, líderes, sacerdotes. El Señor mismo lo ha dicho, dice, lo que hoy hago, mañana lo entenderéis.
O sea que hay muchas cosas que aún nosotros los adultos no entendemos, pero que vivimos y disfrutamos. Como dice la misma palabra del Señor, no entendemos cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer, pero allí está, cuando el bebé está en los brazos de la madre, todo el dolor se olvida, todas las inquietudes se disipan, porque allí tiene a su criatura. Entendamos que no es un trabajo fácil en instruir a los niños, que requiere de creatividad. Pero es que acaso se hacen autonombrar pastores, líderes, sacerdotes, buscan aquella vocación con un interés diferente al de agradar al Señor que los reclutó. Porque si buscan en la comodidad, si buscan ese enriquecimiento, sí, los niños son un estorbo. No te dan la medida de esa elocuencia para instruir. El Señor nos dice que aprendamos de la higuera y la higuera se empieza a secar por la raíz. Empieza a secarse porque menospreciamos a los niños. Pero si educamos a los niños con la palabra, Él dice la palabra también, la misma palabra del Señor, que Él no la abandonará jamás. Yo siempre me acuerdo, todavía me acuerdo, que por acompañar a mis papás, a mi papá principalmente, todavía hasta puedo entonar las canciones de los Cuyos, de los Visconti, de los Trovadores del Cuyo, perdón, de los Visconti, de los Charchaleros, música vieja, dúos o grupos que ya ni se acuerda la gente. Pero me acuerdo porque mi papá, de cuando yo era pequeño, ponía siempre esa música. ¿Por qué no aprender de eso? Así también funciona con la alabanza, funciona con la palabra del Señor, funciona con el ejemplo. Queda grabado en el corazón de nuestros niños. Intentémoslo al menos. No los menospreciemos. Valorémoslos como la oveja a la cual el Señor va a buscar y por la cual abandona las 99. En las llamadas iglesias, congregaciones, quejilim, los niños se les pone a ver películas de dibujos animados. Muchas de esas películas incluso con un contenido descaradamente mundano y perverso. A los jóvenes se les entretiene en las reuniones con juegos, con música que incluso muchas veces es los mismos ritmos del mundo con una letrica positiva, ni siquiera bíblica, positiva. Porque los muchachos que van a entender, no, ellos están para vivir actividades grupales, que en la mayoría son actividades traídas del mundo y por lo tanto los conducen al mundo. Despertar la creatividad de un profesor, de un pastor, de un sacerdote, de cualquier líder, será muy difícil. Pero ¿cómo va a ser difícil si estamos creyendo a aquel que es el creador? Pero si creo que mi cargo está hecho para un cómodo púlpito, sin compromiso, sin esfuerzo, sin sacrificio, entonces no somos siervos del Dios creador de todo lo visible y lo invisible. Y no tenemos a la mano, no tenemos como recurso único a la fuente de inagotable creatividad. En el versículo 14 dice, de la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. 99 contra 1. Pero el Señor valora esa una y nos instruye a que abandonemos las 99 y le demos el valor, no menospreciemos a esos pequeños. Pese a que la mayoría rechaza o rechazamos todo acto que es contra nuestra niñez, aún así nos levantamos y no nos hacemos sentir, nos hacemos visibles en contra de esos abortos patrocinados, alentados y promocionados desde los medios de comunicación, desde las élites de poder, desde las élites de la economía. Y aún, incluso, ya está circulando por toda la tierra la legalización de la pedofilia. Y hasta se le ha dicho que ya no se le llame así, que ahora hay que llamarlo un amor perfecto. Porque es la cita, el encontrarse un amor puro como el del infante,
con un amor maduro como el de un adulto. Perversos, degenerados, siervos de Hasatán, los que alientan ese tipo de cosas. Se le quiere legalizar al declarar que tan solo es una orientación sexual, la pedo, de una persona atraída por los menores. ¡Qué ternurita! ¡Qué limpio se oye eso! Y por eso ellos forman parte del listado de corrupción sexual. Ay, perdón, no, de inclinación, ¿sí? De los llamados LGBT y qué más. Por eso quieren trazar la edad de 6 años como la línea a partir de la cual el niño es capaz de seleccionar su pareja y ejercer su sexualidad. ¡Qué locura tan grande! ¡Qué degeneración! ¿A qué hemos llegado? Pero seguimos en los púlpitos enseñándole a la gente que si diezman, ya todo se solucionó. Que si traen la ofrenda acá, entonces la santidad ha tocado a su puerta. Y estamos menospreciando a los niños y entregándolos en la mano de Moloch, entregándolos a disposición del dragón, entregándolos al desorden de aquellos que hoy en día tienen mentalidad carnal y animal. ¿Por qué es tan importante la niñez y la maternidad? La maternidad, de luego, es importante porque sin maternidad no existe niñez. La maternidad es importante porque sin maternidad no existe familia. La maternidad no termina con el parto o la lactancia. La maternidad es la formación de una persona para el Señor, en los principios bíblicos, en la palabra del Señor. Primera Timoteo 2, 14, 15 nos dice, y el engañado no fue Adán, sino la mujer, que seducida incurrió en la transgresión. Con todo, se salvará por su maternidad, mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad. La mujer debe ser obediente a la palabra del Señor, a la palabra de Elohim, a la palabra de Dios, mientras educa y forma a sus hijos. Su primera tarea no es aislarse del crecimiento, dejar de disfrutar del crecimiento de los niños por irse a producir dinero para alguien o incluso para alimentar y agigantar sus propiedades. No, porque eso es como volver otra vez a la caída del Edén, donde no se siguió estrictamente la advertencia de nuestro Dios, de nuestro Elohim, sino que la mujer se dejó seducir por la serpiente, la misma que hoy contamina con sus aguas la tierra completa. Ahora es inaceptable esta posición que les acabo de decir. Un hogar, una familia, versus una profesión, unos ingresos, un carro de última moda, vestir a la moda con marca, con trajes de marca. Uy, no, no tener el celular que acaba de última generación, no poder disponer del computador que nos hace todo y que me permite consultar a la inteligencia artificial. Inconcebible para el tiempo de hoy. ¿Por qué? Porque toda la tierra está contaminada con el agua, con el lodo que salió de la boca del dragón. Los niños son los más menospreciados en el día de hoy. Pero los niños, dice la palabra del Señor, que es al ser menospreciados, son los que avergüenzan a los sabios o a los que se dicen ser sabios. Son los niños el modelo para la adoración al Todopoderoso. Martica, ¿lo regalas, por favor, Salmos 8, 2 y 3? Oh Yahweh, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra. Tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos, en boca de los niños, los que aún maman, dispones baluarte frente a tus adversarios para acabar con el enemigo y rebelde. Es los niños, ¿por qué Hasatán aborrece tanto a los niños? Porque es a través de la alabanza de esos niños, de la confesión que hacen de la palabra del Señor, que el Señor dice, acaba con el enemigo y acaba con el rebelde. Acaba con el vengativo y con el inicuo, sería otra de las traducciones. Porque de la boca de los niños, los que aún maman, en la versión de Reina Valera dice, fundaste tu fortaleza. Allí están las armas que el Señor ha puesto.
con autenticidad, con inocencia. Por eso el adversario quiere destruir a la niñez. Por favor, Luigi, nos regalas Mateo 21, 12 y 3, 12 al 16, por favor. Mateo 21, 12, ya, ok. Al Dice, 16, señor. ok, entró Yeshua en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Sí, les dijo Joshua, ¿no habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Miren que los fariseos no se levantan contra los milagros, se levantan contra la declaración que están haciendo los niños. Eso es lo que les incomoda. Lo que les incomoda a toda esta ralea, puede decirse, esta parvada, esta manada de bandidos, es que los niños confiesen la verdad de quién es Yeshua, de quién ha venido, a qué linaje pertenece, al linaje de David, cumpliendo con el requerimiento para ser considerado el Mesías. ¿Por qué el enemigo detesta tanto a los niños? ¿Por qué la religiosidad falsa, las falsas doctrinas, aborrecen la verdad que el Señor ha puesto en los labios de los niños? Porque el Señor allí se manifiesta, reprende y limpia su casa. Cuando dentro de la restauración se involucra a que los niños cobren el valor, la relevancia, la importancia que tienen para el Señor. Miren, ¿sabe qué? Todo creyente debería ya levantarse y estar convencido de que hay que defender a la infancia, que hay que defender la maternidad, que hay que volver a restablecer la familia como la describe la palabra del Señor, al varón y la hembra como las dos únicas sexualidades, las dos únicas identidades que el Señor ha creado. Es tiempo de que acabemos con esa imparcialidad, porque la imparcialidad, la pasividad, se convierte solamente en complicidad con el mundo. La palabra de Halloween está bajo ataque, la palabra de Dios está bajo ataque. Y un signo grande de ese ataque es la forma inhumana como se está destruyendo a la niñez. Debemos ser ejemplo a nuestros niños, que nos vean orar. Por favor, que nos vean orar, que nos vean alabar al Señor, que nos vean cómo nos lo adoramos a Él, que leamos la palabra y seamos acordes a la palabra, cumplidores de la misma, que seamos 100% coherentes con la palabra. ¿Por qué se aborrece a los niños? ¿Por qué se menosprecia? Porque nos exigen santidad, porque nos exigen ser 100% coherentes con la palabra que declaramos. Es necesario que empecemos a llenar nuestras habitaciones de palabra, nuestra boca, nuestras expresiones de la palabra. Es necesario que nuestras casas sean llenas de himnos y cánticos 100% dirigidos al Eterno, 100% inspirados por el Eterno. Que no contaminemos más con nuestras palabras, que seamos irreprochables ante el Todopoderoso, ante el Padre Celestial, y que seamos sin tacha ante nuestros hijos y ante los niños en general. ¿Por qué lo que no es apto para los niños debe ser aceptado como si fuese apto para nosotros los adultos? Cuando la realidad es que lo que está indicando cuando dicen que algo no es apto para los niños es que es algo que contamina, algo que puede distorsionar los principios del adulto, algo que contamina y alimenta la corrupción. Los niños, ¿por qué son tan aborrecidos y menospreciados? Porque nos exigen,
porque nos sacan de nuestro nivel de comodidad. Pero es a los niños a los que el Señor ha dicho, abandonen las 99 para que vayan y busquen a los niños. No menosprecien a los niños. Si llegan a atreverse tan siquiera a causar daño a aquello que es mi especial tesoro, mejor les fuera que se atasen a una piedra y se lanzasen al mar. Cuando el Señor habla de todo esto, no está hablando de otra cosa diferente a que los niños son su prioridad, a que ama la familia, a que desea que la mujer se vea realizada a través de la maternidad y a que nos llama a todos a presentar defensa y a hacer prevalecer, a hacer resplandecer a través de nuestros labios y nuestros actos a la palabra santa de Dios, a la perfecta Biblia, a la Torá. Vivamos sus principios, defendamos a la niñez, alentemos la maternidad, llamemos bueno a lo bueno que llama la palabra, llamemos malo a lo que va en contra de la palabra. No sigamos dejándonos arrastrar por el río que salió de la boca del dragón y que fue absorbido por la tierra. Es tiempo de santidad. Siempre ha sido tiempo de santidad. Pero la corrupción hacia los menores, la destrucción de los niños, recordemos, es la señal ineludible que resalta como señal de la próxima venida de Yeshua en poder y gloria, como Mesías, pero como Mesías Rey. Y también del consecuente juicio que habrá de ejercer el anciano de días que se sienta en el trono. El Señor nos perdone por la forma como hemos menospreciado a los niños, como hemos permitido su destrucción, como hemos alentado en las iglesias el apartarlos, el dejar que lo importante es que no distraigan la predicación. Y hemos permitido que el mundo sea el que los eduque, los forme, los deforme, sería la palabra. Hemos permitido que los medios de comunicación, que las tecnologías, que otros se encarguen de ellos, porque no queremos dejar nuestro sillón cómodo, no queremos dejar nuestra zona de confort, no queremos entrar al nivel de santidad que el Señor exige y que exige un niño. El Señor nos perdone y tengamos un propósito firme ahora de valorar a la niñez, presentar defensa de esta y de comprometernos seriamente a tener el corazón del Padre cuando mira a un niño, cuando mira a un niño. El Padre Eterno los mira como lo más valioso. Shalom, mis hermanos. Y no habrá shalom mientras no obedezcamos a la palabra. Shalom.